7 del FM, La Voz con Voz. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, hablaremos sobre detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción, específicamente en el Bajo Lempa. Para eso ya se encuentran con nosotros Glenda Rodríguez y Lilian Mengíbar del Comité de Familiares de Detenidos por el Régimen de Excepción y también José Salvador Ruiz de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa. Les vamos a dar la bienvenida en este momento. Glenda, buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. También le damos la bienvenida a Lilian, bienvenida. Buenos días, pues muchas gracias por invitarlos. Muchas gracias por estarnos acompañando. José Salvador, también bienvenido, buenos días. Muchas gracias y gracias a YSUCA y por la invitación y por darnos el espacio para exponer los casos de detenciones arbitrarias en el Bajo Lempa. Bueno, muchísimas gracias. Justamente este grupo de personas, junto con cientos de personas más, marcharon esta semana hacia Casa Presidencial para exigir la liberación de las personas que han sido capturadas arbitrariamente durante el régimen de excepción. Glenda y Lilian, por favor, coméntenos cómo se ha dado la captura de sus familiares durante este régimen de excepción. Glenda, adelante, por favor. Buenos días. Pues en mi familia son 3 los detenidos bajo el régimen de excepción y arbitrariamente, con la excusa de una investigación sin dar un motivo de qué se debe la investigación y con el decir que a los 15 días volverán, a lo cual mis familiares ya llevan alrededor de 3 meses y no han vuelto. Mi hermano, que fue el primer detenido, Walvero Di Rodríguez López, fue detenido el 1 de mayo a las 10:45 de la mañana. Él se dirigía hacia su hogar, venía del trabajo y fue detenido bajo la excusa de una revisión de documentos de su motocicleta. Él se dirigía con su familia en su medio de transporte, lo que es una motocicleta, y con la excusa de la revisión de documentos. El agente que lo detuvo, de apellido Lemos, al ver sus documentos en regla, no tuvo más que decirle que se bajara de su motocicleta y que quedaba detenido bajo el régimen de excepción. Sin más palabras, sin más que decirle, lo esposaron. Cuando yo llegué al lugar donde lo habían detenido, a unos 5 minutos de nuestra casa, llegué por la niña, porque él se dirigía con su niña de 6 años y su esposa. Le pedí a la niña que se acercara a mí. Cuando yo quise agarrarla, un señor militar me apuntó con el fusil, me levantó el arma y a lo cual yo me asusté y solté a la niña. Me dirigí al policía y le dije que si podía recoger a mi sobrina. Él le dio la orden de bajar el arma al soldado y le dijo que sí, que dejara que yo recibiera a la menor y que me pudiera retirar con ella, lo cual lo hice. Fui a dejar la niña y regresé. Preguntarle a los cuerpos de seguridad y militares a qué se debía el arresto de mi hermano. Lo cual el agente Lemus solo me respondió que bajo el régimen de excepción todos eran sospechosos de algún delito que pertenecían a lo que el régimen quiere pues combatir, a las pandillas.
Entonces le dije, un poco molesta, que si esa era la situación, que por qué no me llevaba a mí, si todos éramos sospechosos bajo el régimen. No me contestó nada. Cuando posteriormente que llegó el carro patrulla a recoger a mi hermano, de los 2 agentes más que llegaron le preguntaron a él a qué se debía la captura del joven. Y él le responde, pues usted me dijo, le comenta el señor Lemus, le comenta al otro policía y le dice, pues lo que usted me dijo, mi Charlie. A lo cual el otro señor policía le dice, no, si vos me llamaste, no sé por qué es la captura, decime el motivo. Me dirijo a él y le digo, señor agente, ¿usted me puede decir por qué mi hermano es capturado? ¿Por qué se lo quieren llevar? El cual me dice, mire, aquí nosotros venimos llegando y no sabemos lo que está sucediendo. El joven ya fue ingresado al sistema y no aparece con ningún delito. Pero si el compañero acá lo ha visto sospechoso, bajo el régimen no podemos hacer nada. Lo único que usted puede hacer, me dijo, es llevarle alimentos a la Bartolina, ubicada en Zamorano, jurisdicción de Jiquilisco, departamento de Usulután. Es lo único que puede hacer, me dijo. Pues se acercó el segundo policía que llegó al lugar, se acercó a mi hermano y le quitó las esposas. Se acercó y le dijo, yo te conozco y me da vergüenza hacer esto contigo. Pero nosotros cumplimos órdenes que vienen de ahí arriba. Cuando él le dijo eso, yo me le acerqué y le dije, si usted sabe que se lleva a un inocente, ¿por qué no lo deja? El cual él me dijo, no puedo, porque si lo dejo a él, quien irá detenido soy yo. Me volvió a decir, llévele alimentos a él, a la Bartolina, y allá se le dará mayor información, lo cual lo hice. Me fui a las Bartolinas, pregunté y ya no me quisieron recibir más que solo el alimento. Sí. Las otras 2 personas, los otros 2 familiares que han sido capturados, sus otros 2 familiares, ¿quiénes son? ¿En qué circunstancias fueron capturados, Glenda? La segunda persona que fue capturada el 8 de mayo, mi media hermana. Ella se llama Reina Elizabeth Navidad de Chicas. Ella estaba en su casa de habitación con su niña de 12 años. Llegó un grupo de soldados y policías armados, 10 para ser exactos, 2 patrullas. Le rodearon su casa a las 10 de la mañana y le dicen que ella tiene que acompañarlos por pertenecer a un grupo X de pandillas, lo cual ella se asusta y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y la suben hombres armados a uno de los carros patrulla. No dijeron más que simplemente los acompañara por pertenecer a. Sí, fueron solo palabras, no hubieron documentos, no hubieron nada más. Y hombres fuertemente armados contra una mujer. Mi tercer familiar es Ronnie Rigoberto Rodríguez Rodríguez. Él es mi sobrino. Él venía de hacer una diligencia legal de unos documentos de su motocicleta, el cual en el camino fue detenido con la excusa de un retén, el cual no había conos, no había nada identificado que había un retén correspondiente. Cuando él se detiene, es bajado agresivamente de la motocicleta y sin más palabras llevado a las mismas Bartolinas del puesto de Zamorano. Cuando yo llego a Bartolinas, le pregunto al señor agente si le extiendo el nombre de mi sobrino y me dice que sí, efectivamente ahí está, pero que no me lo puede entregar porque él es
miembro activo de una X pandilla. Me sorprendo y le digo, ¿en qué momento? Somos personas trabajadoras, honradas. Lo que tenemos lo hemos logrado con el sudor de nuestra frente, a esfuerzo. Y me dijo él, ahora todo mundo se cree trabajador, cuando no lo han sido. Me enojé un poco y le dije, usted nos conoce a nosotros, usted ha convivido con nosotros para que dé tal señalamiento. Y él se sonrió. Me dirigí a otro de los que estaba allí, a otro agente, y le dije que si por favor me dejaba verlo, a mi sobrino, el cual me dijo, no puedo porque me pueden sancionar. Le lloré, le dije que por favor me dejara verlo, quería ver las condiciones en las que él estaba, porque a nosotros fue que nos llamaron y nos dijeron lo que estaba sucediendo. Y pues de tanto le insistí que me dejó verlo. Me dijo, pase un minuto, pero es rápido. Llegué, me paré en la ventanilla de los barrotes de la Bartolina y efectivamente él estaba sentado en un catre. Tenía la alimentación que le habían podido dar. Lo único que le dije a él que fuera fuerte, valiente, que este proceso lo íbamos a superar, que como familia no lo íbamos a abandonar y que íbamos a hacer todo lo posible por demostrarle al Estado, ahora a la sociedad, de que son personas inocentes, que se les ha manchado su dignidad, su nombre, su reputación, por una cuota establecida por personas del gobierno, una cuota, por decirlo así, descabellada. Si afirman que hay 80,000 pandilleros, ¿por qué no los capturan? Ya llevan 4 meses de régimen de excepción y hay pocas armas, poco dinero, poca droga para la cantidad de gente que dicen capturada. La cantidad que les falta, ¿de dónde la van a sacar? Si están tan seguros que son 80,000 miembros de pandilla y llevándose a muchos inocentes. Sí. En su caso, Lilian, ¿cuántas personas de su familia han sido capturadas durante este régimen de excepción? 2 personas, mi pareja y mi cuñado. ¿En qué condiciones han sido capturados? Ellos andaban, mi pareja trae albañil. Él salió a mediodía a llevar al hermano a poner a una clínica privada un suero, porque él tiene enfermedades crónicas. Saliendo del centro de salud, los capturaron y lo llevaron a Bartolina de Zamorano. Pues ahí pedimos, abogamos por él, hasta fuimos a pedir la constancia médica de él y no. Dijeron que quedaran capturados por ser miembros de pandilla. El muchacho iba tirado en la patrulla. No pudo hacer nada por ello. Sí, una situación bastante lamentable, sí, realmente. ¿Usted ha sabido de la condición de salud de su esposo, de su pareja? De mi pareja, desde que se lo llevaron, no. De Francisco Alexander, sí, él está en el hospital Rosales, bien grave. Uh-huh. ¿De él no fue posible tampoco llevarle medicamento, nada? No, no dejan verlo. Solo pidieron unos pampers, le deja a la enfermera y nada más. Uh-huh. Sí, esta situación es bastante lamentable, José. José Salvador, ¿cuántos casos se han registrado como estos en el Bajo Lempa de estas capturas arbitrarias en el marco del régimen de excepción? Pues nosotros estamos atendiendo hasta esta fecha una cantidad de 72 casos en el Bajo Lempa. Los que conocemos, los que se han acercado y los familiares prueban que sus detenidos son inocentes. Quiero decir que el 5 de mayo empezamos con los primeros casos de detenciones arbitrarias en la zona
empezamos a acompañar esta situación, dado que mirábamos que las detenciones en la zona eran masivas, vea, con un abuso de autoridad, sin pruebas. Entonces, como comunidades eclesiales de base, decidimos acompañar esta situación. Y es así como organizamos los primeros 5 casos, los primeros 11 casos de habeas corpus. Esos fueron presentados el 5 de mayo en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Y el martes 24 presentamos 34 casos más. Y el 5 de julio presentamos 27 casos más, llegando al total de 72. Estos son los casos que las comunidades estamos acompañando, ¿verdad? Animando en esta situación de dolor, de incertidumbre por no saber de sus parientes. Queremos decir que los habeas corpus son una medida de protección, ¿verdad?, para la persona detenida, porque como ellas acaban de decir, desde el momento de su detención no los han vuelto a ver, no saben cómo están, en qué situación los tienen, si están golpeados, si les dan de comer, si les entregan los paquetes, si les dan sus medicinas, los que tienen enfermedades crónicas, como el familiar de ella, que está en un estado grave, ¿verdad?, en el hospital, pero que hasta el momento no les han permitido verlo, en qué situación lo tienen. Entonces, de estos 72 casos, la Corte no nos ha resolvido ninguno. Vea, entonces desde el 5 de mayo que hemos presentado los primeros hasta esta fecha, solo hemos recibido las notificaciones de admitidos los casos, pero no se ha designado un juez para que investigue cada caso, vea, y pueda notificar a los familiares cómo están. Entonces, una exigencia primera de los familiares es quieren saber de su pariente, o sea, prácticamente esto es una desaparición, pues, forzada, porque no tienen pruebas de lo que se les acusa. Entonces, y los familiares no saben nada, ¿vea? Entonces, esa es la situación en el Bajo Lempa. Y yo quiero decir que el Bajo Lempa ha sufrido mucho desde los gobiernos de Arena. El Bajo Lempa ha sido famoso a nivel del país, ¿vea?, por ser unas comunidades organizadas. Entonces, y eso también ha traído estigmatización a las comunidades. La mayoría de los que llegaron en 1992 a esta zona a refundar la comunidad y varios asentamientos que existen en la zona, son personas que vienen de la repatriación de la guerra. Son hombres y mujeres que han jugado un papel decisivo en las transformaciones del país y para alcanzar la realidad que tenemos, que hemos logrado, pues, vea, un Salvador más con justicia social, con más libre expresión, que esta gente pues ha dejado su vida ahí, ¿verdad?, en esta lucha. Entonces, por esas causas, los gobiernos de Arena los abandonaron y no invirtieron en la zona, en los asentamientos. Ellos, con la solidaridad internacional, han logrado fundar sus comunidades y irse desarrollando, ¿verdad?, y con su nivel organizativo. Entonces, también esta zona ha sido famosa por las inundaciones. Ustedes quizás en los medios han sonado cómo cada año en los periodos de Arena las comunidades se inundaban, ¿vea? Y esa era una forma sistemática de asediar a las personas para que perdieran sus cultivos, sus animales. Entonces, han venido en un constante asedio gubernamental. Y eso ha traído a la zona pues un desgaste, ¿vea? Y es ahí como a partir de este régimen también las comunidades nuevamente son asediadas por el régimen y son estigmatizadas, o sea, las personas allá viven de los cultivos, tienen su organización, ¿vea? Entonces tampoco descartamos que por este nivel organizativo que las comunidades tienen, pues también sea una situación sistemática de discriminarles y de asediarles, pues, vea. En el 2014, 2015, las comunidades, debido a tanta asedio, ¿verdad?, por parte de las instituciones de gobierno, que no han sido las comunidades atendidas, empiezan a incursionar en la zona grupos pandilleriles. Entonces, las comunidades, quieras o no, después de
30 años de estar ahí resistiendo, hay un debilitamiento social. Entonces, fueron vulnerables para que estos grupos pudieran penetrarlas, ¿verdad? Y es así como grupos organizados empiezan a incursionar a la zona. En el último gobierno del FMLN también se empezaron a dar, estas comunidades han sufrido la desaparición, el asesinato de sus parientes. Vea, muchachos pobres, pues, que podemos decir también fueron víctimas del crimen organizado, ¿vea? Por la estigmatización que han vivido y no poder tener acceso a una vida más digna, a un nivel educativo más amplio. Entonces, los jóvenes quedan vulnerables también para que estos grupos organizados puedan de alguna manera arrastrarlos, ¿verdad?, en estas situaciones. Y a partir de ese 2015 para acá, las comunidades también han sufrido la desaparición forzada y podemos decir que también ajusticiamientos extrajudiciales. O sea, estas comunidades han sido y son sufridas, ¿verdad? Y hoy con el régimen se agrava la situación. O sea, para nosotros el régimen sabemos que ha detenido pues la mejor fuerza laboral y de trabajo en las comunidades. Vea, las tierras hoy no han sido cultivadas porque los muchachos, vea, y los campesinos están en la cárcel. Esto va a traer mayor pobreza. Vea, entonces la crisis no se arregla, pues la crisis se va agravando. ¿Y el Plan Control Territorial tuvo algún tipo de incidencia con toda esta situación de violencia que usted nos dice que ya venía desde hace varios años en el Bajo Lempa? Pues el Plan Control Territorial en nuestra zona, nosotros no hemos visto que haya tenido mayor impacto, ¿no? Lo que ha impactado duramente es esta última fase, que es las detenciones por el régimen de excepción. Y como ellas han contado, se están llevando a personas que realmente no tienen argumento alguno para ser detenidas. O sea, los casos que nosotros hemos presentado, conocemos y sabemos que no tienen ningún arraigo con estos grupos delincuenciales, pues. Entonces, por eso las detenciones son arbitrarias, porque no han logrado justificar la detención. Entonces es porque le pareció sospechoso al policía o porque le caía mal, vea, entonces los han detenido. Entonces ahí estamos en este acompañamiento, vea, y exigiendo que se investiguen los casos y que los familiares exigen que se dejen en pronta libertad si no tienen prueba alguna. Pero la realidad es que sin pruebas han sido en la mayoría de casos trasladados para 6 meses. O sea, lo que ya se conoce por otras instituciones como Cristo Salve, que los juicios son masivos con 300, 400 personas. Los casos de ellas han sido en la misma situación. O sea que no se les ha comprobado el delito, pero los han detenido para 6 meses para la investigación. Sí. Entonces, y sin tener pruebas. Pero nosotros creemos que esto se puede alargar. Vea, dependerá del juez que está atendiendo los casos. Si él puede seguir decretando de que necesitan mayor investigación y los pueden detener otros 6 meses, pues. Entonces, una de las exigencias es que se agilicen los procesos de investigación, porque consideramos que, y por lo que nosotros conocemos, no se están investigando los casos, ¿vea? Para dejarlos en pronta libertad. Entonces, una de las exigencias es que la Fiscalía agilice las investigaciones, ¿vea?, para que los familiares salgan en pronta libertad. Sí. Lilian, a usted en su familia, ¿cómo les ha afectado estas capturas de sus familiares, específicamente también de su pareja? ¿Cómo les ha afectado económicamente, emocionalmente? Los ha afectado bastante porque como en el caso mío, él trabajaba, él era el que llevaba el sustento diario y tengo un hijo de 17 años que hay que estarle dando mensual. Uh-huh. ¿Está estudiando en este momento? Está en el instituto, primer año de bachillerato y como no llega a comer a casa, tiene que llevar alimentación. Sí, uh-huh. Sí. ¿Y cómo está haciendo usted en este caso, Lilian? Vendiendo las gallinas, lo poquito que tenemos para de ir cubriendo las cosas que es necesaria. Uh-huh. Sí.
En su caso, Glenda, ¿cómo les ha afectado las capturas de sus familiares en su familia, en términos económicos, en términos emocionales también? En términos de económicos, en esta situación, digamos que en mi caso perdí el trabajo debido a que me he abocado a esta lucha, al esfuerzo de demostrar la inocencia de mis familiares. Mis papás, que ya son un poquito mayores, son los que, como dice la compañera acá, vendiendo las gallinas, lo poquito que en el campo logramos tener. Con eso vamos solventando lo que es el paquete para ingresarles a ellos, lo cual lo estaba haciendo el compañero hace un momento, no sabemos si les llega. Paquetes evaluados en hasta $200, con una economía, bueno, en la zona rural bastante crítica. ¿Cada cuánto están llevando estos paquetes? Pues han habilitado uno hasta 3 meses. En el caso de mi familia, que fueron los primeros días de mayo, hasta el mes de junio pudimos ingresar, ya que no se informaban, no se nos decía nada, simplemente que habían sido trasladados a los distintos penales, a Mariona, a Izalco, y en el caso de mi hermana, estuvo detenida en cárcel de mujeres Ilopango, y ha sido trasladada a Panteo, Santa Ana. Entonces ahí aumenta más, digamos, económicamente el gasto. Mi sobrino que está en Izalco, mucho más lejos también, aumenta en el bolsillo los gastos de una economía que no tenemos. Son viajaderas, sacar documentación que desafortunadamente hay muchos defensores públicos que no la están recibiendo. Hay mucho defensor público que da cita y no nos atiende. Y si nos atienden, pues solo nos dicen, deje sus documentos y vamos a ver qué se puede hacer. Emocionalmente, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos tienen sus hijos, sus esposas, sus esposos, niños pequeños. Mi hermano, mi sobrina, él pregunta por él. Mis otros 2 sobrinos igualmente. Y mi sobrino tiene un bebé ya de 7 meses, el cual nació con un problema de salud, el cual nos sentimos un poco preocupados porque él tenía un gasto en leche especial, medicada por un pediatra infantil, la cual ahora se nos genera como familia cómo le vamos a hacer, porque hay que estársela comprando mes con mes. Él va creciendo y su alimentación es un poquito más complicada y él era el sustento de su hogar. Entonces ahora el hecho de la detención de ellos, el hecho de la salud emocional de la familia también es bastante complicada. La canasta básica por las nubes, es bastante complicado el llegar al mes y con una solvencia económica para seguir diciendo hay que dar otra vuelta, cuando hay mucho defensor público que no nos atiende, con la excusa de que si ya fueron presentados de los 15 días la primera audiencia, esperar los 6 meses para la investigación y no dan una resolución que ha dado el juez. No dicen, mire, por X motivo o esto es lo que el juez decretó, simplemente que los 6 meses, cuando son audiencias masivas, más de 500 gente. Y
a los pandilleros que a lo mejor ya tenían adentro en los distintos penales, son los primeros que ponen en fila. Un juez está a través de una pantalla, un fiscal, un procurador y un abogado de oficio para más de 500 gentes, y los primeros que ponen adelante son pandilleros tatuados, declarados pandilleros. Lo sabemos que sí hay en este país, y algunos sí han sido capturados, pero la gente es inocente, sin tatuajes, sin vínculos a ninguna pandilla, ni a ningún grupo criminal, los dejan al fondo, donde ni siquiera el fiscal que está allí lo puede ver, y decretan 6 meses, pues, a nivel global. Sí. Glenda, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero vamos a regresar para continuar hablando sobre esta situación que están viviendo sus familiares en el marco del régimen de excepción. Así es que volvemos de inmediato, no nos cambie. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción en el Bajo Lempa. Nos están acompañando Glenda Rodríguez y Lilian Mengíbar del Comité de Familiares de Detenidos por el Régimen de Excepción y también José Salvador Ruiz de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa. Bueno, las comunidades organizadas del Bajo Lempa también han producido una canción justamente para pedir la libertad de las personas que son inocentes. Salvador, coméntenos por favor sobre esta canción que han producido ustedes, que lleva por título Hasta darles el abrazo. ¿Cómo es que surgió esta idea y cómo ha sido el proceso de producción? Esta canción nació de la escucha. O sea, el acompañamiento a los familiares nace en la comunidad cristiana. Vea, viendo la situación, o sea, las comunidades eclesiales de base tenemos una mirada crítica de la realidad inspirada en el Evangelio. Entonces, nuestro lema es ver, juzgar y actuar. Cuando empezaron las detenciones en el Cantón La Noria, la primera semana del régimen ya teníamos los primeros 7 casos de detenciones y descubrimos que eran personas que no pertenecían a las pandillas. Entonces la comunidad se hizo varias preguntas como ¿vamos a hacer algo? ¿Nos vamos a quedar viendo? Vea, y en las reuniones empezó a surgir este cuestionamiento. Entonces se decidió invitar a los primeros familiares a una reunión en la comunidad. Y ahí abrimos un espacio para que nos contaran de qué era lo que estaba pasando realmente. No conocíamos. Y los familiares empezaron a contar, vea, cómo les habían tratado en las instituciones, por qué se habían llevado a sus familiares, el trato que la Fiscalía, la Procuraduría,
y los derechos humanos les habían dado. Y realmente los testimonios son desgarradores, ¿vea? Y nadie les escucha. Las puertas institucionales del Estado las tienen cerradas, alineadas a un fin, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a escuchar, hicimos grupitos de 2 en 2 para escuchar a cada caso, ¿vea? Entonces, ahí nació la canción. Una compañera se tomó la tarea de apuntar lo que decían. Y después esto se transformó en una letra para que se construyera esta canción, y así es como la canción nació. Vea, gracias a Dios tenemos dones en las comunidades, vea, músicos, quien la arregla. Entonces, rápidamente logramos ponerle música a la letra. Y es así como nace la canción, hasta darles el abrazo, que es la consigna de los familiares en el Bajo Lempa. Vea, unidos y unidos liberaremos cada caso, reunidas y unidas hasta darles el abrazo. Es la letra de la canción. Entonces, esto nace de la escucha. Y por eso nosotros invitamos al gobierno a que abra sus oídos y escuche a los familiares, a la gente que le está gritando que sus familiares son inocentes. No se puede transformar la sociedad si cerramos los oídos y los ojos a lo que pasa. Entonces, ese es un paso importante en el acompañamiento, tratar de escucharlos. Y ahí nos vamos a convencer a dónde está la verdad. Entonces, la comunidad se convenció que ellos tenían la verdad y no lo que el gobierno estaba diciendo por las redes sociales y por los medios, pues vea que todos que estaban atrapando a los delincuentes. Entonces, ahí descubrimos, y en las comunidades se sabe, vea, quién pertenece a una pandilla y quién no, porque en la comunidad la gente se conoce. ¿Vea? Entonces, nosotros por eso les defendemos, ¿vea? Porque conocemos los casos, nos los han contado y a muchos de ellos los conocemos, ¿vea? Y por eso les defendemos. Entonces, esta canción nació ahí, ¿vea? Escuchándolos. Muy bien, entonces vamos a escuchar también esta canción y para que la audiencia también escuche, como se ha dicho José Salvador, estos dones de las comunidades del Bajo Lempa, hasta darles el abrazo. A salir con confusión, sin nada claro, con miedos, con preguntas, con papeles en las manos. Nos reunimos con cuidado a ver qué se puede hacer, a que alguien nos escuche a compartir nuestro saber, a que alguien nos escuche a compartir nuestro saber. Los corazones se inflaman, levantamos nuestros brazos, reunidos y unidas liberaremos cada caso, reunidas y unidas hasta darles el abrazo. Escuchamos la historia de cada caso, familiares detenidos sin derechos, robados de sus hogares, los cargos de mentira para cumplir con una cuota, audiencias sin defensa es una justicia rota, audiencias sin defensa es una justicia rota. Los corazones se inflaman, levantamos nuestros brazos, reunidos y unidos liberaremos cada caso, reunidas y unidas hasta darles el abrazo. Se han llevado a nuestros hijos y defensoras de derechos, jóvenes trabajadores y madres dando pecho, futuros papás y futbolistas del equipo. Devuélvanos a casa, es este nuestro grito. Devuélvanos
Bueno, ahí escuchábamos esta canción Hasta darles el abrazo, una composición de las comunidades de El Bajo Lempa. Realmente en este sentir y en este clamor de todas estas comunidades de que se liberen a las personas que han sido capturadas de manera arbitraria durante el régimen de excepción en el país. Fuera de micrófonos también conversábamos acá con nuestros invitados sobre la situación también que están viviendo las comunidades de preocupación ante la captura de personas que sufren enfermedades crónicas. Ya Lilian nos comentaba sobre el caso de su cuñado que necesita un tratamiento para poder estar bien de salud. En ese momento está en un hospital con una condición delicada de salud, pero no es el único, sino de todos estos casos, más de 70 casos que están registrando en las comunidades del Bajo Lempa. Hay otros casos también de personas que están sufriendo enfermedades crónicas. Glenda, ¿qué otros casos o qué situaciones, perdón, Lilian, ¿qué otros casos o qué otras situaciones ustedes han tenido conocimiento, verdad, de esta condición de enfermedades crónicas, al igual que su familiar, y que también las familias están sufriendo esta situación? Bueno, en la zona de Sisiguayo hay una persona que tiene leucemia crónica y está bastante grave en el hospital también, y lo malo que no dejan verlos ni para darle sus tratamientos. Uh-huh. Por ejemplo, mi cuñado igual, han tratado mi familia de irlo a ver, los tienen encadenados como que fueran grandes criminales. Sí, es una situación bastante lamentable, sobre todo sabiendo que no tienen delitos por qué responder. Sí. Bueno, José, sobre esta situación de las personas que están siendo capturadas y que están padeciendo enfermedades crónicas, ¿cómo lo ven ustedes también como comunidades eclesiales de base? Ya usted nos comentaba comunidades bastante sufridas por distintas situaciones, vienen sufridas desde la guerra, desde el conflicto armado, ¿verdad? Todas estas comunidades que sufrieron asesinatos, desapariciones, que sufrieron diversas situaciones durante el conflicto armado. Luego vienen todos los desastres naturales durante las siguientes décadas, y ahora esta situación que están viviendo debido al régimen de excepción, ¿cómo lo están afrontando? Es decir, ¿de qué manera están trabajando con estas comunidades para enfrentar toda esta situación? Y cómo también esta injerencia que ha tenido el Estado en las comunidades durante el régimen de excepción, con policías y también con militares, ¿verdad? A través de los diversos planes que ha echado a andar este gobierno, del Plan Control Territorial, cómo esto también afecta a esta organización de las comunidades del Bajo Lempa. Sí, hasta ahorita miembros activos, miembros que forman parte de las comunidades eclesiales de base, no tenemos detenidos, pero nuestros hermanos sí tienen familiares detenidos. Y han sido detenidas también personas líderes y lideresas. Correcto. Por ejemplo, el caso de Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda, que es una compañera nuestra de la comunidad limonera, que es hija de una sobreviviente de la masacre de la Quesera, ¿verdad? Es sobreviviente de la masacre de la Quesera. Entonces, ahí estamos viendo que no se aprueba una ley para las víctimas, sino que doblemente se estigmatiza. Vea, Esmeralda tiene una niña pequeñita de 4 meses, vea, que ha dejado al cuidado de su mamá. Su abuela falleció mientras ella está detenida. Entonces, las personas, los familiares, se están enfrentando una realidad crítica. Vea, lo que ya acá hemos dicho, o sea, un deterioro económico por los gastos, pues, vea, y que con las enfermedades crónicas la situación se agrava, vea, porque las personas necesitan sus medicamentos, vea, pero el gobierno no valora la situación de cada detenido,
Vea, todos van a dar al mismo lugar y en las mismas condiciones. Entonces, esa es una grave violación al derecho. Y las personas están en un estado crítico. ¿Por qué no se les deja ir con una medida a su casa? Vea, no los dejan ver en el hospital. Entonces, y si salen del hospital, nuevamente los trasladan al penal. Entonces, es una situación grave. Vea lo que están viviendo los familiares. Decir que también mucha gente, cuando se detiene a un familiar, se ven como sospechosos, pues, ¿verdad? La gente no les acompaña. O sea, pareciera que los familiares de los detenidos tuvieran lepra. O sea, nadie se quiere acercar para el acompañamiento. Existen muchas instituciones, pero se quedan de lejos. ¿Vea? Son pocas las organizaciones que se van sumando. Y muchas veces caminando como en el espinero, pues, ¿verdad? Tienen miedo a espinarse, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos conscientes de que, y claros, de que las personas que se han presentado y las que estamos defendiendo son inocentes. ¿Vea? Y yo creo que esta es una actitud que cada cristiano y cristiana estamos llamados a tener. Primero a escuchar, ¿vea? A sensibilizarnos. Y específicamente porque si somos personas de fe y creemos en esta fe de Jesucristo que hizo de las víctimas, ¿vea? Su prioridad, y que las hizo sus destinatarios, entonces las comunidades no estamos haciendo otra cosa que responder al Evangelio, ¿vea? Y responder también al mandato que Monseñor Romero nos ha enseñado, ¿vea? Y por ejemplo, recalco algo de lo que él nos dice, porque es nuestra inspiración. Monseñor Romero dice, en la homilía del 17 de febrero del 1980, pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios. Y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. Esa verdad fundamental de la fe la vemos a diario en situaciones de nuestro país. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. Entonces creo que el régimen de excepción es una medida pecaminosa porque condena a medio mundo sin comprobarle su participación en algún grupo delincuencial, pero también está generando muerte. Y muerte de inocentes, o sea, llevamos más de 50 casos de personas que han sido detenidas y que han sido asesinadas en los penales. ¿Vea? Entonces, y algunos de los casos han sido ahorcados, ¿vea? Con herramientas que solo los custodios usan. Entonces, los familiares y el grupo del Bajo Lempa estamos exigiendo la pronta libertad y una de las consignas es, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Vea? Por eso se pide que una de las exigencias es que el régimen de excepción debe determinar. El régimen de excepción deja, ¿vea? A los familiares inocentes sin la protección, sin el derecho de defensa. Entonces, y yo creo que toda persona tiene derecho, ¿vea? A defenderse y es culpable hasta que ha sido vencido en juicio. Entonces, pero aquí la sociedad y el Estado les ha condenado, ¿vea? Sin haberles investigado. Entonces, eso no es correcto y es una grave violación al derecho. Sí. Nos llegan mensajes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos dice Mari Carmen Guevara, qué triste situación la que está viviendo las comunidades del Bajo Lempa, nuestra solidaridad desde Ottawa, Ontario, Canadá, del grupo de apoyo a las comunidades del Bajo Lempa. También nos dice Taigo Munger, dice a través de Facebook, el régimen es correcto y perfecto hasta que te toca en carne propia. Mientras tanto, hay que los maten, que los metan presos. Una opinión errática sin tomar en cuenta el dolor ajeno, manifiestan.
Luego un mensaje más dice, hacen la pregunta a través de WhatsApp, ¿qué sienten cuando la población fanatizada y poco empática los ve suplicando por sus familiares y amigos, pero de entrada les dicen está bueno por pandilleros y hablan cosas inapropiadas en redes sociales o incluso hay quienes se atreven a lanzar habladas en persona? ¿Qué es lo que sienten ustedes al recibir comentarios tan impropios? Hacen la pregunta a través de WhatsApp. No sé, ¿quisieran responder, Lilian, Glenda? ¿Glenda? Realmente como seres humanos y como familia afectada nos duele, los daña, pero a la vez entendemos que hay muchas personas que sí efectivamente las pandillas de este país los han dañado. Les quitaron sus familiares inocentes, como el gobierno nos ha quitado a nosotros, a nuestros familiares inocentes, con un llamado régimen de excepción, con un llamado a la depuración de pandillas, el cual está documentado que el gobierno está a favor de las pandillas, que ha pactado con pandillas, cuando ellos decían nunca hacerlo, nunca hacer como los de 30 años atrás, y sabemos que sí lo han sido, así o más delincuentes. Si las pandillas dañaron a este país por muchos años, este gobierno lo está haciendo en 4 meses y lo que falta, porque sabemos que el régimen no va a terminar hasta que él logre no sabemos qué. Pero sí entendemos esa parte en la que hay muchas personas de este país y fuera de este país que está contenta con este régimen y consideran a todos los arrestados pandilleros, el cual no es así. Hay muchos que sí lo son. Hay muchos que se han dañado el país, lo sabemos como sociedad, pero vuelvo y repito, hay muchos inocentes que nunca han tenido, ni tuvieron, ni tendrán vínculos con pandillas. Muchas personas dicen, hay quienes que el pasado los alcanzó, pero con pandillas nunca han tenido pasado. Ahora nos toca demostrarle a la sociedad y al Estado que se ha equivocado. El Estado lo sabe, lo dijo el vicepresidente de esta república, que en una guerra siempre hay daños colaterales de inocentes y desafortunadamente como pueblo salvadoreño nos hace recordar masacres históricas de este país, como la de La Quesera, como la del Mozote, masacre histórica que actualmente todavía no se tiene claridad, a las víctimas no se les ha dado respuesta y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un asedio gubernamental porque ahora las instituciones que se crearon de los acuerdos de paz, como la PNC, se han vuelto ejecutores junto a la Fuerza Armada, se han vuelto ejecutores de víctimas inocentes. Por eso entendemos a muchas familias que están de acuerdo. Pero así como ellos han sufrido por gobiernos anteriores que no pararon la delincuencia, así estamos sufriendo ahora nosotros por este gobierno que pactó con pandillas y que sabe que ha hecho daños colaterales, como el señor vicepresidente de la República lo dijo, y el cual le pido a los diferentes ministros del gobierno del señor Nayib Bukele que aprenda a medir sus palabras, que dañan y ofenden cuando dicen que tienen 48,000 pandilleros terroristas detenidos y lo afirman, cuando ellos saben que tienen inocentes en los distintos penales de este país y algunos en los distintos panteones de este país, que han sido muertos en las cárceles, que de sus casas se los llevaron vivos, de sus trabajos,
y a su familia no tienen ni el valor de hablarles, sino que a una funeraria le dan la encomienda de decirle, venga por su familiar. Y hay mucho médico forense que se ha dado la tarea de mentir ante un reporte médico cuando la familia ve a su familiar muerto con moretones, con ataduras, señas de ataduras en sus manos, en sus pies, en sus cuellos, y le dicen que fue muerto por una intoxicación, por algún asfixia, por alguna enfermedad que ella llevaba, cuando hay muchos que han entrado sanos. Así es que, más que todo eso, pedirle a los ministros, incluso al mismo señor presidente, que así como saben que tienen a personas inocentes, aprendan a medir sus palabras, porque dañan. Se los creyera si no supieran que tienen a personas inocentes, pero de sus bocas ha salido que han tenido que hacer daños colaterales con personas civiles inocentes de este país. Sí. José Salvador, ya para finalizar este espacio, ya tenemos un par de minutos nada más, pero en esta marcha que realizaron este martes desde el Monumento al Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial, fueron recibidos con una barricada, no les permitieron llegar hasta Casa Presidencial, solamente una comisión de ustedes, y ahí les pidieron documentación, la cual ustedes van a presentar. ¿Cómo van con esa situación? ¿Qué opinan sobre esta situación? Bueno, este fue un primer esfuerzo de manera organizada de juntar los familiares, ¿vea?, de los detenidos injustificadamente para que exigieran al gobierno agilizar los procesos, pues, y dejarlos en libertad, y también el fin del régimen de excepción, porque no ataca la violencia del país, sino que la agrava. Llegamos ahí, nos recibieron con la humo, pues, ¿verdad?, con la barricada. Una comisión entró, entonces quieren nombres con DUI, fecha de detención, y que se les presente. Entonces, para agilizar el proceso, esperamos, ese es un proceso que nosotros los familiares van a empezar a hacer para solicitar la audiencia para ser entregada la documentación que ellos han pedido. Vea, pero creo que también ese es un deber de la Fiscalía, pues, de agilizar el proceso y la investigación del delito. Pero sabemos que pues las órdenes vienen de Casa Presidencial y las instituciones obedecen a la política del Ejecutivo. Entonces, ojalá que las personas puedan ser escuchadas. Este es el primer paso que se ha dado de manera más amplia, ¿vea? Y nuestra invitación es a los familiares que se sumen, que se organicen, ¿vea? Y eso en varios lugares está surgiendo. Los familiares empiezan a organizarse, ¿verdad? Y esta marcha ha sido una muestra de ello. Los familiares están buscando por dónde pueden exigir, decirle al gobierno que su familiar es inocente. Yo creo que la marcha la han tildado de que ahí eran miembros del FMLN, organizadas por la oposición, lo cual desmentimos totalmente. Pues nosotros como comunidades eclesiales de base no pertenecemos a ningún partido político. Estamos inspirados, ¿verdad?, por el Evangelio. Y ahí se nos ha acusado de pertenecer a partidos políticos y ser oposición, ¿verdad? Y yo creo que la oposición viene porque ellos están cometiendo una injusticia. Y donde hay injusticia, los familiares están luchando por la justicia. Y si desde ahí lo están viendo como opositores, entonces tendrán que seguirlo haciendo. ¿Vea? Entonces mi llamado es que sigamos uniéndonos, ¿vea?, acompañando a los familiares para que puedan ser escuchados. No hay otro camino. Nosotros consideramos que las puertas se están cerrando, pues, ¿verdad? Porque todas las instituciones están alineadas a una política de Estado. Entonces, si los que estaban ahí en la marcha fueran delincuentes, como ellos dicen, ellos estaban con sus rostros de su detenido,
Vea, han superado el miedo que dicen, si mostramos el rostro y el nombre de nuestro detenido, nos lo van a golpear en el penal. Los familiares, y eso lo hemos discutido en las reuniones, ellos saben que los están agrediendo ya. O sea, el daño ya se les hizo. Entonces ellos están dispuestos a demostrar la inocencia y por eso todas las personas llevaban sus rótulos y sus nombres y se los mostraron al gobierno, vea, y a la sociedad salvadoreña. Entonces, porque son inocentes. Y ese sería mi llamado, vea, a todos los familiares que consideran que su familiar es inocente y que se ha cometido abuso, pues sumémonos, vea, para seguir exigiendo la pronta libertad. Así es. Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Lilian, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, Glenda, por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, muchas gracias por darnos voz a los sin voz. Y gracias, José Salvador, por habernos acompañado. Gracias por la invitación y el espacio de brindarles a los familiares para que puedan exponer sus casos. Vamos a seguir abriendo estos espacios, por supuesto, y les vamos a seguir dando acompañamiento desde lo que hacemos, ¿verdad? Haciendo estas entrevistas y las coberturas, gracias a las personas que nos han acompañado esta mañana. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida. Buenos días.